Buen día, hermanos, quería compartir con ustedes el pensamiento para hoy, el devocional, en Hebreos capítulo 13, versículo 9 al 11. Y vamos a estar hablando de las falsas enseñanzas versus la gracia de Dios. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. El versículo 9 comienza, no os dejéis llevar de diversas doctrinas y extrañas. Nosotros los hijos de Dios somos los encargados de conservar la sana doctrina. Dios equipa a la iglesia para que haya maestros y se enseñe la sana doctrina. Pero hoy también hay recursos variados para poder aprender esta sana doctrina. Desde el comienzo de la iglesia, incluso antes, en todo el Antiguo Testamento, siempre hubieron falsas enseñanzas, falsas doctrinas, que han estorbado la obra de Dios y muchos se apartaron tras ellas. Los Gálatas, por ejemplo, Pablo dice que se desviaron con facilidad y esto los sorprendió. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1:6. Y el versículo 7 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siempre existieron las falsas enseñanzas. Muchas surgieron del afán de algunos judíos de añadir los rituales al evangelio de Cristo, a la gracia de Dios. Otros añadieron costumbres y otros añadieron sabiduría humana. El Señor dijo en Mateo 6:43, el Señor estaba haciendo algunas correcciones en cuanto a las enseñanzas judías, y Él dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Dios nunca en todo el Antiguo Testamento ordenó aborrecer a los enemigos. Eso fue añadido por el pensamiento humano. Pablo debió constantemente combatir contra las falsas enseñanzas en su época. Por eso vemos que en muchas de sus cartas él exhorta a cuidar la sana doctrina y no dejarse llevar por otras enseñanzas que son contrarias al Evangelio. A Timoteo lo aconseja en 1 Timoteo capítulo 4, él le dice que vendrían algunos que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que después dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Y le dice Pablo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y de esto habla el versículo 9 de Hebreos. Nos exhorta a desechar toda enseñanza ajena a la gracia y afirmarnos en la gracia. Porque la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. La gracia es el Evangelio de Cristo. La gracia es la forma en que nos acercamos a Dios. Es la forma en que debemos relacionarnos entre nosotros. Juan dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y también menciona que Él era lleno de gracia y de verdad. Pero la verdad puede ser dolorosa, pero acompañada de gracia es medicina y puede ser también fortaleza. Por eso, la gracia no es una lista interminable de leyes que Dios mandó para que nosotros tengamos que cumplir. Eso no es la gracia de Dios. El autor en el versículo 9 contrasta la gracia con las viandas. Dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y en esta expresión vemos que hace una mención a las leyes y las tradiciones judías que estaban relacionadas con la alimentación. Un comentarista decía que la comida va al estómago y fortalece el cuerpo, pero la gracia fortalece el corazón, que es la fuente de la conducta y su carácter. Ahí opera la gracia, transformando a la persona desde adentro hacia afuera, desde las motivaciones hacia lo externo. Por eso el autor dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. En el versículo 10 dice que no tenemos un altar o un tabernáculo como tenía el pueblo de Israel, pero sí dice este versículo que tenemos un altar en el que los sumos sacerdotes que servían el tabernáculo y todo adorador judío que se acercaba al tabernáculo, ellos no tienen derecho de comer o participar. Nuestro altar, que está mencionando acá, es el único altar de sacrificio que habla el nuevo pacto.
es decir, la cruz de Cristo, la cual estaba fuera de Jerusalén, en el monte de la Calavera. Ese es nuestro altar. Si vemos en el Antiguo Testamento, los sacerdotes podían comer de lo sacrificado, pero en el día de la expiación ellos no podían comer nada de ese sacrificio, sino que todo era quemado fuera del campamento. Y nosotros sabemos que Cristo fue sacrificado fuera de Jerusalén, y en un sentido espiritual, nosotros participamos de ese altar, recibiendo todos los beneficios que nos brinda la cruz de Cristo. Esa es la gracia de Dios, y la gracia trabaja junto con la verdad. Por eso necesitamos nosotros conocer toda la verdad transmitida por Dios y aplicarla con gracia. Así es como Él actúa. Tito 2, versículo 11 y 12, leo en otra versión, dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Este versículo es muy claro. La gracia es todo lo que necesitamos, nos trae salvación y nos enseña cómo debemos vivir. Que podamos ser desafiados a conocer mejor de esta gracia. Lamentablemente muchos malinterpretan lo que es la gracia. Algunos piensan que simplemente es un regalo que aceptamos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero nosotros somos exhortados por la palabra de Dios a vivir bajo la gracia, a crecer en la gracia. Pedro en su segunda epístola, él dice que incluso las palabras de Pablo torcían para poder amoldarlas a sus pensamientos. Dice 2 Pedro 3, versículo 15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es la misma exhortación que tenemos en el pasaje que leímos de Hebreos, a tener cuidado de las falsas enseñanzas y combatirlos con la gracia de Dios. Al crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir fortaleciendo nuestra vida, afirmando nuestra fe, pero también vamos a ser capaces de fácilmente ver aquellas enseñanzas que son contrarias al Evangelio. Aún hoy nos encontramos batallando contra las falsas enseñanzas, pero también contra las mentiras que Satanás ha implantado en las personas. Por eso es fundamental conocer bien esta gracia y ser fortalecidos. 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia es el que nos va a perfeccionar, fortalecer y establecer. Nos dará firmeza. Quiero terminar como termina la segunda carta de Pablo a los Corintios. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Les deseo que tengan un buen día y que podamos crecer juntos en esta gracia que el Señor nos ha mostrado a cada uno de nosotros.